Hola, hola, ¿cómo están en casa? Bienvenidos a esta tarde de jueves de Socio Productivo. Por ello los invito a que estén atentos a todas y cada una de las clases y orientaciones que nos traen nuestros profesores de los distintos niveles de educación que nos acompañarán acá en tu programa favorito, Media Técnica, Media General, la modalidad de educación especial y nuestro segmento TIP. Así que muy atentos en casa con su papel y lápiz. Pero antes vamos a recordar y reforzar las medidas de bioseguridad. Juntos lavemos nuestras manos con agua y jabón. Usar correctamente nuestro tapabocas o mascarilla, mantener un distanciamiento físico saludable. Y si salimos de nuestra casa vamos a llevar alcohol o gel antibacterial. Ya lo saben, seamos multiplicadores de lo positivo. También, ¿qué les parece si me ayudan a postear estas medidas en nuestras redes sociales? Acompáñenme. Tienen a total disposición nuestra cuenta en Instagram como Cada Familia Una Escuela y nuestro canal de YouTube Cada Familia Una Escuela Oficial para que así no se pierdan ninguna de nuestras programaciones que hacemos con amor y cariño para todos ustedes. Y paso por acá para agradecerle a toda nuestra gran familia venezolana por seguir apoyando la educación en estos tiempos de pandemia. Y por supuesto a nuestro equipo técnico y de producción por hacer posible que nuestro proyecto, su proyecto, llegue a todos los hogares venezolanos. Ahora sí vamos a dar inicio a nuestro programa, su programa, ¿con qué? ¿Con qué se celebra? ¿Qué se recuerda o qué se conmemora, querida Venezuela? Un día como hoy, adelante. 27 de enero, nace Juan Crisóstomo Falcón. Juan Crisóstomo Falcón nació el 27 de enero de 1820 en la península de Paraguaná, territorio del actual estado Falcón. Fue un destacado militar y político venezolano que lideró el movimiento contra los federalistas y centralistas. Junto a Ezequiel Zamora, también fue presidente de Venezuela desde 1863 hasta 1868. Muy buenas tardes, muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro programa Cada Familia Una Escuela en los jueves socioproductivos. Nuevamente hoy nos vinimos a los espacios de la Escuela Técnica Industrial Rafael Vegas. ¿Cómo estás, profe? ¿Cómo está todo? Bien, todo bien. Encantado de estar aquí en el programa de Cada Familia Una Escuela. Muy bien. Profe Gonzalo, cuéntanos a nosotros y a los muchachos allá en casa, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Cuál es el tema de la clase de hoy? Bueno, un tema muy importante para toda la familia y la comunidad en general. Tenemos un tema generador que es la reparación de artefactos electrodomésticos y elegimos para tal fin la reparación de una plancha eléctrica. Oye, qué bueno, qué interesante para aquellos muchachos allá en casa. Atentos, atentas. Y bueno, si tienen algunas herramientas o algún artefacto, estos conocimientos que van a adquirir hoy les puede servir para reparar algunos de ellos. ¿Es así? Claro, una vez que ellos tengan ya las demostraciones y hayan adquirido la habilidad y la destreza en la reparación en este caso de la plancha, estarían en la capacidad de ir a casa a hacer un trabajo similar, siempre con la tutela, la vigilancia de un adulto, si es su padre, si es un hermano mayor, que tenga algún conocimiento, mientras ellos van haciendo, pues, van adquiriendo ese dominio, van desarrollando esa destreza y así van a llegar el momento que solo lo pueden hacer sin ningún peligro. Oye, qué bueno, qué interesante. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. Pero antes de empezar a manipular todos estos artefactos, hay cosas que tenemos que manejar previamente, ¿no? Como las normas de higiene y seguridad industrial. Claro. La higiene y la seguridad industrial es la columna vertebral de todo trabajo. Debemos nosotros, por muy pequeño que sea, estar atentos a aquellos riesgos, a aquellos factores de riesgo, aquellos problemas que puedan surgir durante el trabajo. En ese sentido, este trabajo, pues, al hecho de manipular la energía eléctrica, debemos tener mucho cuidado para evitar choques eléctricos. Aunque algunas de ellas uno toma todas las medidas previsibles. Ya en la teoría hemos trabajado con los muchachos para ver que si uno de ellos tiene recuerda alguna norma.
Desconectar de la red todos los electrodomésticos antes de realizar la Muy prueba. importante desconectarlo, porque así lo que vamos a hacer inicialmente es un diagnóstico. Después, cuando vamos a probarlo, sí, hacemos de nuevo la carga, ¿no? ¿Alguien más? ¿Sí? Revisar que los aparatos de medición estén en buen estado. Claro. Si tenemos los aparatos de medición al día, las lecturas, la señal que nos esté dando, bien sea lumínica, por sonido o por una lectura analógica, va a ser cierta y entonces vamos sin problemas hacia el diagnóstico. Oye, qué bueno, qué interesante. Ojo en casa, muchachos y muchachas, a respetar y a seguir todas nuestras normas de higiene y seguridad industrial. ¿Qué más falta para comenzar la clase de hoy, Bueno, profe? conocer las herramientas que vamos a utilizar y ir viendo en desglose los componentes de la plancha para poder llegar allí. Ok, vamos allá. Bien, lo primero que vamos a trabajar en el día de hoy es el reconocimiento de las herramientas básicas para el desarme, el diagnóstico y el posterior armado de la carcasa en la plancha. Hemos adelantado un poco el trabajo para llegar a mostrar solamente la plancha. Pero vamos con las herramientas. Destornillador plano, puede ser, dependiendo pues de la profundidad o del diámetro, uno más pequeño o uno un poquito más grande, pero plano. Un destornillador estría o Phillips, una piqueta punta fina, una hojilla de corte, un cúter, un exacto, una navaja de electricista y un alicate para electricista. Profe, disculpe, ¿hay alguna diferencia entre ese alicate de electricista, esos instrumentos que son de electricidad, o se puede usar cualquier tipo de alicate? Bueno, en los diagnósticos, mientras no haya energía, podemos hacer cualquiera, pero en la mayoría debemos usar toda herramienta protegida, aislada, para evitar choques eléctricos. Por eso, este tipo de alicate, que tiene más que alrededor de 3 funciones. Corte, podemos hacer el corte rápido de un conductor, ¿sí? Podemos manipular la parte frontal para entorchar. Entorchar es el procedimiento para enrollar el cable y evitar que, digamos, los filamentos del cable se abran y poder insertarlo, hacer la conexión, soldada, etcétera, lo que sea. Okay. Y la otra parte que es muy importante del alicate es que puede sujetar elementos cilíndricos, ¿no? Perfiles cilíndricos para entorchar o para sujetar. ¿Okay? Entonces tiene varias funciones. Ok. Mientras que entonces, otros, disculpen, mientras que claro. otros son mecánicos, tienen otras habilidades de corte, tienen varias posiciones y entonces ya sería específico al trabajo a realizar. Al realizar. Muy bueno, muchachos, entonces allá en casa pendientes con el tipo de alicate que se va a utilizar. Para este tipo de trabajo es preferible, como ya nos explicó el profe, usar uno de electricista. Esto se puede hacer, los estudiantes allá, nuestros muchachos, nuestras muchachas, ¿pueden hacer esto sin necesidad de supervisión o por seguridad hay que supervisar? No, por seguridad debería tener la supervisión de su padre o un representante, alguien con conocimientos, hasta que ellos hayan cimentado la práctica, hayan cimentado el conocimiento, porque están en el proceso de exploración, de aprendizaje, de adquisición de habilidades y destrezas, y en algún momento pudieran manipular equivocadamente, por ejemplo, el probador casero que tenemos aquí, de repente, como está directamente conectado a la fuente, pudiera, al momento de hacer el ejercicio, dejarlo allí sin la manipulación y pudiera tocar el cable y llevar una pequeña descarga eléctrica, ¿ves? Entonces hay que verlo con cuidado, siempre la supervisión es buena. Ok, entonces hay que estar supervisados por un adulto para respetar todas las medidas de seguridad, muchachos. Bueno, profe, vamos a continuar. ¿Qué más vamos a hacer? Vamos a identificar los elementos que componen la plancha y ver sus averías, hacer un diagnóstico y posterior reparación de la misma. Ok, bueno, vamos allá. Recuerden hoy en la clase estar pendientes, estar muy atentos, muy atentas a términos y definiciones como falla, reparar, electrodoméstico, resistencia, puesto que todo esto le va a ser de utilidad para los conocimientos previos. Bien, vamos entonces a iniciar el reconocimiento de las partes que componen a una plancha.
En primer lugar, conocemos a esto como el cable, pero en los términos técnicos se llama el cable de alimentación, es decir, el cable que me permite la conexión a la red eléctrica para darle la alimentación necesaria a la plancha. Esto en primer lugar. Luego, ya entrando, hay un elemento que gradúa la intensidad de la corriente, es decir, va a dejar pasar más corriente para que haya más calor en la base. Okay. Por lo pronto, vamos a iniciar con esto, ya le hemos quitado la carcasa para agilizar el proceso y vamos a centrarnos, partiendo entonces la base de la plancha. ¿Sí? Luego tenemos esta parte que se ve sobre la base y esa parte que se ve sobre la base, ¿la ven? ¿Sí? Esta parte que vemos aquí, la conocemos entonces como la resistencia. Es la encargada de, bajo un efecto llamado efecto Joule, que es atacado por los electrones al querer pasar por allí de manera rápida, chocan con los electrones de la parte cinética de la resistencia y se produce el efecto Joule, que es la generación de calor, la cual va a aprovechar la plancha para poder hacer el alisado de la ropa. Otro elemento, llevamos dos, ¿verdad? Tres, el cable de alimentación, la base, la resistencia. Tenemos un bombillo de neón que funciona como testigo, le dice al usuario en qué momento está encendida la plancha, que está trabajando. Okay. Y tenemos acá este dispositivo que se conoce como termostato. Este termostato tiene la habilidad de abrir y cerrar el circuito para graduar la intensidad de corriente que pasa por la resistencia. Y por eso la plancha la podemos utilizar para una ropa suave, nylon, algodón, hasta elementos más fuertes como el blue jean o cualquier jean, pues sin necesidad del color. Acostumbrado a decirle blue jean. De manera que los otros elementos que le faltaría a estos son, si vamos a ver por los componentes, los elementos de entrada y salida de la resistencia, y tenemos otro elemento de control llamado fusible térmico. El fusible térmico, como muchos de ustedes podrán haber tenido experiencia, su función es de proteger a la resistencia, que cuesta más caro que el fusible térmico, y proteger el termostato, que en su proceso de reconstrucción o de mantenimiento es más caro que sustituir un fusible térmico. Okay. En este caso, yo les traje por aquí un fusible para que lo reconozcamos. Este fusible es el que, en primer lugar, debería romperse, fundirse, para proteger al sistema. El otro elemento que puede estar protegiendo al sistema son unos bimetálicos, o sea, son dos láminas bimetálicas que están allí, dos láminas, pues son dos bimetálicos, que tienen un coeficiente de dilatación, uno mayor al otro, y entonces el que tiene mayor coeficiente de dilatación se desdobla y interrumpe el circuito, como un switch. Pero en el caso de que quede la plancha conectada a la red eléctrica por mucho tiempo. De manera que esos elementos de control ayudan al usuario a proteger la plancha. Bueno, vistos los elementos que tiene la plancha, ahora podemos iniciar un proceso de verificación, diagnóstico de cada una de estos elementos que componen la plancha. Tenemos dos probadores. Un probador sigue siendo casero, pero un poquito más sofisticado y con elementos que uno puede conseguir en la ferretería. Tenemos un probador de neón que se utiliza normalmente para ver si hay tensión en la red eléctrica, directo. En este caso yo le hice una modificación y, por favor, sostiene para que vean la cámara, para que lo tengan. Vean aquí, si yo hago contacto, el bombillito prende, eso me está indicando que hay un proceso de continuidad. Ese proceso de continuidad es el que me dice a mí si la
el aspecto, la parte de la plancha está buena o está mala. ¿Okay? De manera que tenemos también para otro probador, un probador casero más rudimentario, porque lo hacemos solo por la necesidad. No en casa, todos tenemos un probador de este tipo de neón, o no todos en casa tenemos un tester, bien sea analógico o digital. Claro. De manera que con unos elementos encontrados en casa, ¿verdad? Un interruptor, un bombillo, un zócate, unos cables o conductores, colocados adecuadamente, nos van a dar la misma señal lumínica que nos da el bombillo de neón. Entonces, vamos a empezar por colocar, por favor, vamos a probar con en cualquiera de los terminales, y vamos a probar allí colocando la entrada de la plancha. ¿Ve? Ahí quiere decir que este cable que viene para acá, este conductor, déjalo pegado ahí por favor, este está bueno porque el circuito cierra y una señal lumínica me dice que sí. Si lo coloco en el otro lado, ahí está haciendo contacto, vamos aquí, se fundió el bombillo. Ahora sí, está el otro lado del cable. Vemos que también funciona porque tenemos una señal lumínica que nos está indicando que sí, que el cable está bien, que está funcionando, ¿de acuerdo? Entonces, lo mismo lo podemos hacer con el otro. Vamos a seguir explorando. Manténgalo, por favor, en este lado, aquí. Ahí lo tenemos. Y vemos, vamos a explorar. El cable que viene para acá va a entrar al termostato. Ahí estoy probando, sigo probando el cable, pero también sigo probando el cable que va desde la entrada de la plancha hasta el termostato. Ya llevo 2 verificaciones. Continúo para acá, a la salida del termostático. Después de esa salida, ¿qué pasó allí? No hay. Entonces vamos a manipular el tornillo que gradúa. ¿Sí? ¿Ve? El tornillo que gradúa la intensidad de corriente para que haya más temperatura en la base de la plancha. ¿Ves? Entonces, en la medida que yo le doy más a ese tornillo, va a pasar más corriente, la plancha calienta más, según el tipo de ropa que yo esté seleccionando. Entonces, aquí ya también verifiqué que el termostato está bueno. Luego, hay otro elemento, ¿ve? Si sigo para acá, otro elemento que está aquí, que en este caso es un puente, ahí puedo intercalar un fusible térmico, pero en este caso un puente, vamos a suponer que tengo allí un fusible térmico, si enciende, entonces continuamos con la misma tónica que los elementos están buenos. Ha ido uno a uno verificado de que están buenos. La otra práctica que podemos hacer con este bombillo es colocar directamente a los bornes de la entrada de la resistencia y vemos que hay una señal lumínica que nos está diciendo de que la resistencia de la plancha está bien, de que está funcionando, porque estoy colocándolo directamente en los bornes de entrada de la resistencia de la plancha. Por lo tanto, la señal lumínica me está indicando de que esta resistencia está operativa, está buena. A desconectar por norma de seguridad, desconectamos. Hemos visto entonces revisión de este modelo que tenemos aquí. Esta revisión nos va a dar pautas para poder de una u otra forma ir a hacer el diagnóstico en otros elementos. Yo pude haber simulado, por ejemplo, vamos al caso simular aquí, de que este fusible térmico esté roto. Yo lo puedo sacar para los fines de lo despego y vemos entonces, dijimos anteriormente que si conecto a la entrada, a la salida debe haber una señal lumínica, ¿sí? Pero cuando lo conecto de este lado, que debe pasar por el fusible térmico, entonces en ese diagnóstico, yo puedo ver de que este elemento está fallando.
porque al hacer la prueba no hay una señal lumínica. Entonces así simulé una falla. Vamos de nuevo a conectarlo. Usamos nuestro destornillador de estría. Profe Ajustamos. Gonzalo, ¿y qué fallas son las más comunes en este tipo de artefactos electrodomésticos que se pueden encontrar pues en los hogares de nuestros muchachos, de nuestras muchachas allá en casa? Ok, tenemos varias fallas, 8 fallas aproximadamente. Ok. La primera es que el cable de alimentación esté partido en uno de sus extremos. Les traigo un cable que podemos hacer la verificación, ¿sí? Vamos a usar para el otro probador, el de neón. Y usamos una herramienta poco convencional. Esto es un alfiler para costura con cabeza, donde yo puedo hacer esfuerzo. Entonces, colocamos una punta, por favor, manténgalo allí y mantenga esto a la cámara para que se vea. ¿Ve? Colocamos aquí, no alumbró, aquí, tampoco. Veamos, vamos a probar. Ajá, ¿funciona? ¿Nada? Nada. Algo pasa, ¿qué me está diciendo? Esta prueba del conductor, algo me está diciendo de que, de acuerdo con lo que hemos visto, ahora sí, esta punta tiene continuidad. Este lado del conductor, del cable de alimentación está bueno, mientras que el otro extremo, pásalo para el otro extremo, no me está dando. No hay una señal lumínica que me indique que ese cable está en buen estado. Por lo tanto, yo debo ahora, sin moverlo de allí, yo debo buscar la continuidad de ese cable. Ya dijimos que era este de acá. Inserto con fuerza el alfiler y el otro extremo lo llevo ahí. Si prendiera el bombillo, si hubiese una señal lumínica, quiere decir que el trozo de cable que nos queda de aquí a la punta estaba roto en alguna parte. Mientras que aquí no da, quiere decir que está para allá. Algo pasa. Voy a ir más allá a la sección, más allá, y vamos a irnos, permítanme el cable de ese punto. Okay. Y vamos a irnos lo más cerca posible para ver si hay otra parte allí. Ok. Y buscamos la continuidad y vemos que aún no prende. No hay señal lumínica. Quiere decir que entre este punto y este punto debe estar roto el cable. Entonces me vengo más acá, a la orillita para verificar que eso sea cierto. Allí no hay señal. Algo, entonces quiere decir, ahora me dice que entre este punto y este donde está el alfiler insertado, en algún punto está roto. Y bueno, y voy para más adelante, pues. Voy un poquito más adelante, solamente para prueba, pues ya sé que está malo, pero para los fines de la prueba, ¿ve? Y me sigue diciendo que está malo. ¿Ve? ¿Qué conclusión llego? Bueno, señor, este conductor, este lado del conductor está roto. Yo debo desechar el cable. Y esta es una de las primeras fallas. Okay. Esta es una de nuestras primeras fallas. El cable de alimentación partido en uno de esos extremos. Porque es la parte que nosotros continuamente estamos manipulando, alamos, o se nos cae la plancha, pero siempre en los extremos aparece esta falla. Y muchas veces tú mandas a arreglar tu artefacto a un técnico y detectan la falla rápidamente y le dice que le cambiaron N piezas. Y solamente era un problema de alimentación. Claro. Entonces debemos estar muy pendientes en casa con este tipo de falla, que es una de las más comunes. ¿Cuál otra, profe? Luego tenemos un proceso que se abre la resistencia. Cuando estamos hablando de abrir la resistencia en esa falla, estamos hablando de que este transductor que cambia la energía eléctrica
en energía calórica, esto que está aquí adosado, en raras ocasiones, muy raras ocasiones, por temperatura rompe, y al romper se aísla, se separan o se va a tierra. Entonces es muy poco usual, pero hay que hacer la prueba de continuidad que ya la hicimos anteriormente. Ok. Cuando se va a tierra, entonces la plancha... Hay un por su cortocircuito, parte- porque se une la fase y el neutro. Ok. Y empieza a dar corriente, empieza a dar No, corriente a la persona que hay un toca. corto de tal forma que te puede ocasionar una avería mayor en el sistema de red. ¿Cómo fue que definimos cortocircuito? El cortocircuito es cuando la energía, la corriente, pasa de manera Brusca y muy repentina cambia muy bruscamente de velocidad, de manera repentina, y eso ocasiona un cortocircuito. Claro, cuando se unen dos elementos en la fase del neutro, se produce un cortocircuito y se define como la elevación brusca, violenta, momentánea, rápida de la corriente eléctrica. Esa elevación brusca, fuerte, pues va hacia el efecto Joule, genera mucho calor, se quema el conductor, se funden los terminales y se separan los cables. Y eso es causante de incendios y es causante de accidentes en las edificaciones. Wow, imagínense. Luego tenemos que se abre el termofusible, ya lo habíamos mostrado, el termofusible, y es la avería más común, después de revisar el conductor, es la avería más común. Ok. Porque su función es proteger tanto al termostato, que está aquí, como a la resistencia. Esa es su función. Es preferible que esto se rompa, se funda primero, a que el daño sea mayor. Claro. Profe Gonzalo, como nuestro tiempo en televisión es muy corto, nos gustaría que nos mostraras a nosotros y a los muchachos en casa cómo podemos hacer nuestro probador de corriente casero o artesanal para despedir el programa. ¿Cómo hacerlo allá los muchachos en casa? Bien, fíjense, nosotros vamos a usar una esquinita del pizarrón. Ok. Fíjense, vamos a tratar de hacer que vamos a suponer que este es el enchufe. Ok. Enchufe. El que nosotros normalmente conocemos, ¿sí? El enchufe. Luego tenemos el cable y va hacia un interruptor. Del interruptor hacia el portalámparas, el testigo visual, y luego de aquí va a ir el otro extremo, se unen en las puntas de prueba. Ok. Puntas de prueba. De manera que cuando tú unes esto acá, pasas el interruptor y el bombillo, que es el testigo lumínico, se enciende. Eso es lo que hemos hecho con este probador casero. Ok. Oye, qué interesante para aquellos muchachos en casa. Entonces, desde esta clase, desde los espacios de la Escuela Técnica Industrial Rafael Vega, hemos podido ver cómo detectar fallas sencillas, cotidianas, en los artefactos eléctricos y cómo podemos hacer incluso hasta nuestro probador eléctrico casero. Para la siguiente semana también tenemos un tema bastante interesante. Recuerden sintonizarnos todos los jueves en Cada Familia Una Escuela, a las 2 de la tarde por las pantallas de Vive TV. Nos vemos hasta la siguiente clase. Chao muchachos, chao profe, nos vemos. Chao, está bien. Hasta luego. Gracias por la participación y a tratar de poner en práctica lo aprendido. Hasta la próxima. Bienvenidos al Jueves Productivo en su programa Cada Familia Una Escuela en el segmento de Educación Especial. Soy la profesora Eliseti de Gouveia y hoy los acompañaré para poder llevar a cabo adaptaciones curriculares, sugerencias y orientaciones para todos los estudiantes con necesidades educativas especiales integrados en el nivel de media y para los participantes de los talleres de educación laboral. Pero antes, vamos con la profesora Yoliver Aponte, quien nos trae el video con las palabras claves en lengua de señas venezolana. Hola familia, para el día de hoy tenemos las siguientes palabras claves en lengua de señas venezolana: cepillarse,
vestirse, bañarse, cambio de ropa todos los días. Muchísimas gracias, profesora Yoribel. Es importante mencionar que dentro de los talleres de educación laboral tenemos estudiantes con deficiencias auditivas a quien también se les debe garantizar el derecho a la educación. Por lo tanto, debemos apropiarnos como familia de cada una de estas palabras en lengua de señas venezolana. Uno de los objetivos principales de los talleres de educación laboral es desarrollar esas potencialidades, esas destrezas en los jóvenes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad, como lo podemos visualizar en nuestra pantalla. Es importante el poder desarrollar esas potencialidades y esas destrezas para la inserción laboral, la inserción sociolaboral y esa integración sociofamiliar. Formarlos en igualdad de oportunidades para poderlos incorporar a la sociedad venezolana. Por lo tanto, debemos brindar y ofrecer las condiciones necesarias para que puedan ser personas independientes, personas autónomas. Por eso es muy importante que desde nuestros hogares, con el apoyo de cada uno de los docentes y de los instructores de las diferentes especialidades que se dan en los talleres de educación laboral, que nosotros podamos hacer énfasis en esas actividades de autocuidado, las cuales son muy importantes para el desarrollo integral de cada uno de estos participantes que se encuentran en los talleres de educación laboral. Es muy necesario y fundamental que ese adulto significativo sea un modelo a seguir para cada uno de nuestros participantes, porque recordemos que de nosotros como adultos va a depender esas conductas, esos comportamientos y esas acciones que nuestros participantes van a realizar en su día a día. ¿Qué recomendaciones podemos dar entonces a la familia venezolana, a esos padres que están observando el día de hoy nuestro programa? Las recomendaciones en primer momento, al momento de preparar la comida, hacerlos partícipes de esa preparación de los alimentos. Asimismo, permitirles que ellos puedan, junto con nosotros, organizar la mesa, colocar los platos, recoger la mesa después de comer, que ellos puedan fregar, que al momento de levantarse de cama puedan tender su cama, puedan arreglar y ordenar su cuarto, enseñarles esas actividades tan indispensables de la vida diaria, el saber vestirse, desvestirse, el poder cepillarse, también salir con ellos a realizar compras, que ellos puedan observar las diferentes actividades que nosotros podemos realizar, porque es una manera en la que vamos a ir logrando poco a poco esa independencia y esa autonomía, y les va a permitir socializar también con las personas que nos vamos a conseguir en un momento determinado cuando vamos a realizar una compra. Por otro lado, es fundamental que también desde casa nosotros podamos estimular el lenguaje, que podamos aumentar el vocabulario, que podamos diferenciar los diferentes elementos que se encuentran en el ambiente, ubicar los objetos que tenemos en nuestro hogar, ¿verdad?, en nuestro espacio. Hacer uso de la música es una estrategia indispensable y fundamental, porque eso les va a permitir a ellos tener motivación al momento de realizar una actividad determinada. Asimismo, también podemos hacer uso de rompecabezas, de juegos de memoria, bingos. Podemos elaborar a través de distintos materiales, dibujos, para que ellos puedan completar una figura determinada, porque también son actividades que a ellos les va a favorecer y van a formar parte de esa atención educativa integral. Es necesario también que nosotros podamos establecer horarios para que ellos realicen las actividades que son enviadas por los docentes especialistas o los instructores de las diferentes especialidades ocupacionales, y que tengan también un horario para el baño, para la comida, para la recreación,
evitar esos ambientes donde la estimulación es muy excesiva, donde hay ruido muy excesivo, luces que puedan interrumpir la actividad que están realizando en un momento determinado, y de esa manera pueden perder la atención y la concentración en eso que están llevando a cabo. Asimismo, es importante crear siempre un ambiente estable, un ambiente bien consistente, donde podamos establecer las normas claras, porque recordemos que aunque nosotros como padres tenemos la percepción de que nuestros jóvenes con necesidades educativas especiales son eternos niños, tenemos que eliminar ese error de concepto y darle las normas y los límites necesarios para que ellos puedan desenvolverse en un espacio determinado. Y de esa manera ellos van a poder ir asumiendo las diferentes responsabilidades en los deberes que deben realizar en casa, y sobre todo que puedan cumplir cada uno de esos deberes respetando de esa manera los derechos que ellos también tienen, sin dejar de lado lo importante que es la comunicación con ese equipo interdisciplinario de cada una de las personas que forman parte de los talleres de educación laboral, siempre haciendo esa dualidad entre la familia, el taller de educación laboral. Es bien importante que se pueda llevar a cabo esa comunicación de forma efectiva para garantizar ese derecho a la educación. Establecer lazos afectivos también es bien importante. La comprensión y el amor son la clave para que nosotros podamos lograr una buena convivencia familiar, y de allí partir a esa convivencia comunitaria y luego a esos valores tan importantes que forman parte de nuestro país. Identificando siempre el hecho de que somos seres únicos, somos seres diferentes, que siempre debemos hacer esa diferencia en cada uno de nuestros hogares. No olvidemos que en la modalidad de educación especial, la frase que nos identifica, donde ser diferentes es algo común. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bienvenidos. Les saluda Mauri Aquino de la Fundación Bolivariana de Informática y Telemática, Fundavid. En el segmento del día de hoy aprenderemos acerca de las distintas aplicaciones de código abierto que están al alcance de nuestros estudiantes para la creación de materiales lúdico-didácticos. Cada una de estas herramientas fomenta el aprendizaje y el desarrollo de la creatividad, siendo esta la clave fundamental para obtener una formación íntegra y de calidad. A continuación, el CEBIT del Estado Portuguesa nos presenta el siguiente material demostrándonos una breve recopilación de algunas de las herramientas que podemos utilizar en nuestros proyectos. Adelante video. Hoy traemos para ti un compendio de herramientas educativas y de software libre que te pueden apoyar en tus estudios. La primera de ellas es TUCMAX, un juego educativo que permite la práctica de operaciones aritméticas sencillas tales como suma, resta, multiplicación y división. Tiene varios niveles de dificultad y es bastante divertido. Kabruch es un programa que te permite repasar y practicar las fracciones. Tiene dos opciones, aprendizaje y ejercicio. Si nos vamos por aprendizaje, nos muestra las fracciones conjuntamente con unos gráficos que intentan explicarnos cómo funcionan las fracciones. Si nos vamos al modo ejercicio, podemos practicar aritmética de fracciones, es decir, suma, resta, multiplicación y división de fracciones. También podemos hacer comparaciones, conversiones, números mixtos, factorización y porcentaje. Con Calcium puedes repasar la tabla periódica de los elementos. Contiene información sobre 111 elementos químicos, incluyendo la masa, la carga y otros datos químicos. GeoGebra es un software de matemática para estudiar dinámicamente geometría, álgebra, estadística y cálculo. En Caleder podemos aprender el alfabeto en otro idioma, como por ejemplo el inglés. Te permite ir asociando las letras, sílabas y palabras con el sonido al pronunciarlas. Con Freemind puedes elaborar mapas mentales o de conceptos.
Veamos ahora cómo se instalan. Hay varias formas de hacerlo, solo ten en cuenta que debes estar conectado a internet. Una de ellas es ingresar a la página web oficial del programa y ubicar el enlace de descarga seleccionando de acuerdo al tipo de sistema operativo que tengas instalado en tu computadora. Si tienes una canaimita, puedes utilizar el centro de software que se encuentra en el menú principal, Sistema, Administración. Hacemos una búsqueda con el nombre del programa, clic en Instalar, colocamos la contraseña de administrador, esperamos un rato que se descargue y listo. Estos son solo algunos de los programas, pero hay muchísimos más. Te invitamos a que visites la página web herramientastic.fundavit.gov.be y explores el catálogo completo. Gracias al CEBIT del Estado Portuguesa por la elaboración de este material donde nos muestran algunas de las aplicaciones de código abierto que podemos conseguir en nuestras canaimitas o a través de la página web herramientastic.fundavit.gov.be. Los invitamos a seguir creando material de contenido educativo desde la perspectiva que nos ofrecen las tecnologías de la información y la comunicación para así obtener un aprendizaje más significativo y divertido en sus hogares, recordando siempre mantener las medidas de bioseguridad para resguardar nuestra salud. Nosotros en Fundavit nos mantenemos junto al docente, el estudiante y la familia en la búsqueda de nuevas estrategias didácticas desde el ámbito tecnológico para seguir profundizando la transformación pedagógica. La educación a distancia no se detiene. ¡Hasta la próxima! Excelente este jueves de socio productivo. La verdad que a mí me encantó. Espero que ustedes allá en casa también. Así que sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Amigos, amigas, ya casi nos acercamos al final de Cada Familia Una Escuela, pero por el día de hoy. Muchísimas gracias a nuestros profesores que nos acompañaron en esta grandiosa tarde. ¿Y qué les parece si recordamos y reforzamos las medidas de bioseguridad? El lavado frecuentemente de nuestras manos con agua y jabón, el uso correcto del tapabocas o mascarilla y por supuesto mantener un distanciamiento físico saludable. Recuerden que con ello estaremos contribuyendo en esta lucha de la COVID-19 y lo mejor, se cuidan ustedes y nos cuidamos nosotros. Y paso por acá para recordarles las redes sociales de nuestra casa para que así estén en total sintonía. Por Twitter pueden seguirnos como Vive TV Oficial 1, por Instagram como Vive TV Oficial, por Facebook Vive Televisión y por supuesto nuestro canal de YouTube Vive TV Oficial. De esta manera hemos llegado al final de Cada Familia Una Escuela, pero por el día de hoy. La cita es de lunes a viernes en el mejor horario, de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿Por dónde? Por tu mejor programa educativo, Cada Familia Una Escuela. Se les quiere, Venezuela.